profecías medievales muy antiquísimas hablan de que en el tiempo del fin aparecería en España un gran monarca, algo fuera de serie, no un rey vulgar y corriente puesto a dedo por un dictador, sino un monarca que estaría por encima de los monarcas, un gran monarca. Un monarca, según las profecías de muchos videntes, visionarios, profetas medievales, unos dispersos de otros, siglo tras siglo, han ido apareciendo profecías que marcarían que en el tiempo del fin, cuando mayor crisis hubiera en España, mayor desconcierto, mayor desempleo, mayor oscuridad, mayor corrupción, aparecería un personaje mítico, un personaje o un gran monarca que revelaría enigmas y misterios, dicen las profecías, que haría de España una nación poderosa, que abatiría las corrupciones religiosas, satánicas, políticas, y que no solamente engrandecería España, sino que sería tal el poder de España con ese gran monarca, que todo el mundo, por lo menos en principio en Europa, Alemania, Francia, Italia, Portugal, querrían ser españoles, querrían tener al menos un pasaporte o un carné español, por el poder inmenso que realizaría el gran monarca. Claro, van apareciendo ahora, van apareciendo día tras día más profecías. Y dando más datos de las profecías del gran monarca, hablan de nombres. Se llamaría el nombre del rey Alberto Canosa, que sería hispano-alemán, que tendría un antepasado, un rey desaparecido, llamado Alberto Canosa, esfumado en la nada, que construyó un castillo de Alberto Canosa en Italia, norte de Italia, que es el único castillo que más veces han intentado destruir. Con odio acérrimo, destruir, hacer desaparecer el castillo, como si nunca hubiera existido, pero que no pudieron. Y vez tras vez se reconstruyó, volvió a reconstruir. En ese castillo hay una anécdota de un papa, Gregorio VII, creo, que hizo a un rey, Enrique IV, me parece que era de Francia, y le hizo estar de noche descalzo en ese castillo de Canosa, que hay una leyenda en Alemania de Agán Canosa, la vergüenza o el camino a Canosa, o la vergüenza de Canosa, la humillación de Canosa. Y entonces le hizo estar de noche, por un problema que tenían de que quién ponía a los obispos, si era el papa o eran los reyes o tal. En ese castillo de Canosa, yo haré ir al papa que esté de turno y que esté de noche descalzo en ese patio de ese castillo destruido hasta la mañana siguiente, para que pida perdón a la humanidad por los millones de crímenes que ha hecho, torturas, quemas de Inquisición, cruzadas, matanzas agresivas a millones de niños, mujeres, hombres en el Nuevo Mundo, en Europa, en Israel, en Arabia, matanzas para ansiarse de poder, robar todo lo que ha podido y engrandecer una religión católica, apostólica y romana, el Vaticano, vamos, el clero, una religión pagana totalmente. En ese castillo haré ir yo al papa de turno y que esté de rodillas o descalzo allí toda la noche, hasta la mañana siguiente. Igual que lo hizo el papa aquel Gregorio VII, lo haré yo con el que esté de turno. Bueno, eso será una de las anécdotas que realizaré, pero lo más importante es revelar enigmas y misterios. Hay infinidad de enigmas y misterios, hay infinidad. No se ha revelado ninguno. Ninguno. Todo lo que se ha escrito de todas las estructuras que hay en la Tierra, en la Luna, en Marte, han sido a base de teorías. Revelar nada. Todo ha sido teorías infundadas, sí, y claro, muchos de los descubrimientos se han ocultado, que podían dar luz a muchas cosas más. Por ejemplo, he dicho en otros vídeos que, por ejemplo, la UNESCO
que es la responsable de los lugares arqueológicos, hace muchos años mandó destruir todos los miles de esqueletos de gigantes que aparecieron en toda la Tierra y los tenían en cajas en los almacenes norteamericanos smithsonianos. Los mandó destruir todos, para que la teoría de la evolución no desaparezca. Y claro, hay muchos lugares que han aparecido bases extraterrestres en el Cañón del Colorado, en Utah, en muchos sitios de Norteamérica, en todo el mundo. En todo el mundo. En Rumanía, pero en toda la Tierra, que se han ocultado a la gente. Y cada vez que aparece una base extraterrestre con ciertas cosas muy molestas, incluso ahora han aparecido cronovisores impresionantes de hace miles de años en Guatemala. Bueno, todo esto se oculta a la gente, porque claro, todo esto desenmascara y derrumba el sistema. Es lógico que un personaje de esta magnitud, representado en mi persona, el gran monarca, sea objeto por una parte de odio, porque claro, no es un monarca vulgar y corriente, como he dicho, en el caso de España o en otros países, que los pone un dictador, viene un general, un genocidia, mata a 1 millón de personas, aterroriza a un país entero, encarcela a cientos de mil, los fusila, y entonces dice, cuando yo muera, este va a estar de rey, porque lo digo yo. Y todo el mundo aplaudiendo. Y cualquiera que no aplaudía, lo encarcelaban de por vida o lo arruinaban la vida y la carrera. Claro, ese tipo de gran monarca no es el gran monarca. Un monarca que, como la mayoría de las monarquías, pues su vida es vivir bien, tener buenos coches, buenos palacios, muchos millones que les den de la gente, claro, sin dar ni golpe, y salir a las fotos bien vestidos, con ropa espléndida, buenas fiestas. Eso es lo que es la monarquía. Pero por el pueblo no hacen nada, ni mover un dedito. El pueblo exprimir al pueblo. El gran monarca, según las profecías, es un personaje que engrandecerá él a España entera. O sea, a todo el país, un país que está actualmente en crisis. Hay en la actualidad creo que es más de 6 millones de personas desempleadas. Una bestialidad. Con 6 millones ya empezó la guerra mundial, la depresión de los años 30. Con 6 millones de parados empezó la Segunda Guerra Mundial en Alemania. La crisis, la subida a Hitler por el poder con el apoyo del Vaticano, etcétera. Cuando ha habido una crisis de esa magnitud ha empezado el terror, las manifestaciones, el descontento y la guerra. Porque el plan Illuminati es crear una crisis mundial y que la gente a la desesperada tenga que decidir pues un partido único, como digan lo que quieran, un Illuminati, un microchip o lo que pongan, y por lo menos no morir de hambre. Pero claro, aparece ahora un virus que empieza a desbaratar las obras del diablo, como dicen las escrituras sagradas. El gran monarca. Y el gran monarca, que seré yo, oponga a quien se oponga, pues no solamente está para vivir en palacios, no estaré para tener coches de lujo y aviones privados, y no. Naturalmente que viviré bien cuando España entera viva bien. Y que a España, todo esto con la ayuda de Dios y la protección de Dios, claro, España pues la sacaré de la crisis, aunque yo he dicho en otros vídeos, no el gran monarca no será para que la gente sea muy rica. Eso tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Si la gente, vamos a poner un ejemplo, en España hay millones de miembros de sectas satánicas, hay red de pedófilos, de asesinos de niños, tipo la niña Alcácer, montones, han desaparecido miles y miles de niños que no han vuelto a aparecer. Está en vigor la niña Alcácer, Madeleine McCann, el niño de Pintor Málaga, el niño Somosierra, son figuras para profundizar en ellas y coger a la red completa. Y por eso no desaparecen, hasta que llegue el gran monarca. Y claro, hay que acabar con la criminalidad, que son los causantes, la corrupción, los robos, la pedofilia, el terror de la crisis española, que lo cual hace que muchas provincias o muchas regiones quieran su independencia, porque ya están asqueados de la corrupción y luego dentro de esas independencias hay corruptos también. O sea que es un desorden, un desastre al no tener un país un liderazgo. Alguien que les diga por dónde hay que ir y que les lleve con seguridad. Por otra parte, tampoco quiere decir que esto va a ser la felicidad completa para un país. Sencillamente es una prueba real, patente, de que un personaje profético, gran monarca, va a llegar, está ya aquí, y que va a realizar lo que está en las profecías dicho. Revelar, ese es el punto central,
todos los enigmas y misterios, engrandecer el país, sacar los gigantes entre rocas, en la cueva de Hércules, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, la nave de Salomón con oro de Ofir, preparado ese oro para engrandecer España. Porque lo más posible, que puede ser muy posible, ya se ha hecho experimento en secreto, es que cuando llegue el gran monarca, pues mucha gente no va a querer que esté gran monarca, prefieren que esté el rey actual Felipe o la Leticia, que esté, da igual quién esté, prefieren, pero que el gran monarca empiece a desbaratar las obras del diablo, empiece a sacar las redes de pedofilia, empiece a encarcelar a corruptos, empiece a encarcelar a criminales satanistas, empiece a deshacer organizaciones, empiece a anular las subvenciones multimillonarias a la iglesia, a otras sociedades secretas, satánicas, más o menos el plan John Fitzgerald Kennedy, pero por lo grande. Claro, eso no le gusta mucho a la gente. Recuerden que, a manera de ejemplo, Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, en Israel, 3 años y medio estuvo, bueno, pues hizo cosas que ningún hombre podría hacer. Resucitó al muerto, curar todas las enfermedades, alimentar a miles milagrosamente, bueno, hacer todo tipo de milagros fabulosos que jamás podría haber hecho persona, por el bien de la humanidad. Dar su vida por la raza humana, que recupere la vida eterna y no mueran más. Bueno, pero ¿quién estaba en oposición? ¿A quién no le gustaba Jesucristo? La religión. Los fariseos, los sotanas negras, los ladrones, los pedófilos, los criminales, los egoístas, los que trataban al pueblo a patadas y lo robaban lo que querían bajo el terror. Eso no le gustaba, que Jesucristo estuviera de rey. Y cuando un gobernador romano, esto está en las escrituras, Pilato, que no era ni judío, quería ponerle en libertad, decían en la religión los fariseos, no, a este le decían que era diabólico, que era borracho, que iba con prostitutas, que era un degenerado, le llamaban de todo a Jesucristo, el hombre mejor del planeta. Bueno, pues Pilato le hizo unas preguntas y vio que no era inocente, y sabía Pilato que era por envidia, y decididamente le quería poner en libertad vez tras vez, y no querían los fariseos, la religión, no, que a muerte con él, venga, que lo maten. Y entonces Pilato, por tratarle a Jesús poner en libertad, buscó una idea. En la fiesta de la Pascua judía había la tradición de poner a un preso en libertad, y entonces buscó el más peligroso, a un terrorista, Barrabás, que era un terrorista en semejanza a Bin Laden, un jefe de terroristas que causaba terror y asesinato al pueblo israelí, a los romanos y a todo el mundo. Y sacó el peor, que estaba encarcelado, para ejecutarle. Y entonces dijo, si ponemos a Barrabás y a Jesús y decimos la fiesta de la Pascua, vamos a la tradición poner un preso en libertad, ¿a quién queréis? ¿A Barrabás o a Jesús? Lo más lógico, pensaba él, ya sería demasiado bestial que dijeran a Barrabás. Pues la religión dijo, a Barrabás, que le pongan a Barrabás. O un asesino que estaba robando y asesinando al pueblo, a niños, mujeres, le pusieron antes que a Jesús. En esta semejanza, claro, yo no soy ni mucho menos ni la sombra de Jesús, pero la semejanza el paralelo es exacto. Un hombre, un gran monarca que va a enriquecer al país, bueno, eso es beneficio de toda una nación. Pero es que el miedo que tienen es que este gran monarca se extienda al mundo entero. Claro, lo que no ha podido conseguir ni Hitler, ni Napoleón, ni la última potencia mundial angloamericana, ni nadie, lo consigue una persona, con la ayuda de Dios. Empieza a revelar misterios. Imagínense el arca de la alianza, sacarla. Imagínense la cueva de Hércules, el cronovisor de Salomón, el robot de Salomón, la nave de Salomón cargada de oro, y revelar todos los misterios. Eso causa una expansión que el mundo entero se vuelca. Y el modelo de España, de justicia, de riquezas materiales y de paz y seguridad, eso se extiende hacia todo el mundo. Y es lo que quieren evitar. Es por lógica que yo sea en Internet el más plagiado del planeta. O sea que, claro, hasta los demonios me plagian. O sea que es increíble el temor que tienen de que este gran monarca aparezca. Pero no lo podrán evitar. O sea, no lo pueden evitar. Está profético, y las profecías y las visiones son cosas que han visto que van a suceder. Como yo he dicho muchas veces, los demonios ya han visto personalmente su propia muerte y destrucción. O sea, ellos pueden pasar la barrera del tiempo. Ellos han visto el día y el momento de ser destruidos, todo, hasta Lucifer. Y no va a quedar ni sombra, ni recuerdo de ellos.
Por eso los visionarios, profetas, ven cosas que han sucedido, que van a suceder. Y entonces, claro, el gran monarca es un personaje que causa mucho miedo, terror a todas estas gente. De momento tengo la puerta abierta en internet y tengo muchos seguidores, apoyadores en cantidad, muchos, cada vez más, pero plagiadores y enemigos también. Pero recuerdo, aunque lo he repetido muchas veces, pero es muy interesante una anécdota que es otro paralelo, es una metáfora muy buena, porque para mí, aparte, después de la Biblia, claro, el mejor libro de historia, no historia contemporánea, naturalmente, sino un libro clásico, es El Quijote de la Mancha. Ese Cervantes era un talento, el tío, tenía una perspicacia de miedo. Vamos, y claro, perseguido siempre por la iglesia, estuvo en la cárcel muchas veces por muchos motivos. Bueno, pues en una de las párrafos del Don Quijote de la Mancha, lo he contado muchas veces, pero es muy interesante. Es una metáfora que es lo que está sucediendo en mi caso. Dice que se acercaba a un pueblo por la noche Don Quijote y Sancho, en la oscuridad de la noche, en un caminito, iban a un pueblo. Pero no había luces, no había nada, no había carretera, no había un sendero. Iban con un caballo, hablando, y entonces se iban acercando a una lucecita muy lejana. Y entonces iban acercando por el sendero, tranquilos, y se oían ladrar a los perros. Y entonces, según iban avanzando, los perros, claro, se llaman unos a otros, el miedo que tienen los perros de la noche del ruido. Los perros ladran por miedo, ven un ruido y se asustan y ladran para llamar a otros perros y para asustar a quien venga. Y entonces iban ladrando cada vez más fuerte. Y Sancho, ya acercándose con mucho temor, pues ya los perros ya ladrando todo, dice: señor Don Quijote, dice, mire, dice, no escucha, los perros están ladrando cada vez más fuerte, tengo miedo. Y entonces Don Quijote, tranquilo, le mira y dice: Sancho, dice, no tengas miedo, deja que los perros ladren cada vez más fuerte. Eso es señal de que nos vamos acercando. Esta metáfora es, en mi caso, cuando muchos plagiadores, muchos enemigos, cada vez más, son los perros, hasta los demonios tiemblan, cada vez más fuerte. ¿Y por qué? Porque me voy acercando y nadie en la tierra podrá evitar que el gran monarca se ha establecido. Está profético y se cumplirá. Bueno, guerrilleros, pues seguimos en la lucha. Una lucha que ya estamos llegando con más fuerza que nunca, más impulso, más gloria, que en los tiempos de Che Guevara, llegando a La Habana. ¡Ah, por ellos, que son pocos y cobardes!